es el amor sin el futuro? ¿Qué es el futuro sin los sueños? ¿Qué son los sueños sin la música? ¿Qué es la música sin la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia sin el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo sin la risa? ¿Qué es la risa sin los besos? ¿Qué son los besos sin la madre? ¿Qué es la madre sin los miedos? ¿Qué son los miedos sin la violencia? ¿Qué es la violencia sin la muerte? ¿Qué es la muerte sin el mar? ¿Qué es el mar sin los animales? El adivinador. Los temas de la vida al azar, con testimonios y bibliografía. La muerte es un devenir o un punto de partida. Somos seres de palabras. Morir en un sentido biológico le sucede a todas las especies de la naturaleza, pero solo el hombre se pregunta acerca de ella, y lo ha condicionado a vivir desde siempre, sirviéndose de la imaginación, pasión y temores para colmar ese misterio. Poemas, cuadros, piezas musicales. Con el arte, la muerte cobra vida. Desde pequeños recibimos una narración sobre la muerte y nos cuentan la muerte de una u otra manera, o tenemos experiencias con la muerte más temprano o más tarde, pero siempre las vamos teniendo, y a partir de ahí se va un poco armando la idea de la muerte que uno puede llegar a tener. Entonces también en diferentes lugares nos van a contar, incluso en diferentes familias, nos van a contar diferentes formas de relacionarnos con la muerte. Y la experiencia personal que uno tenga de cómo le llegó la muerte, o cuán temprano le llegó, y con cuánta violencia le llegó, o con cuánto amor le llegó, va a hacer que uno pueda ir viviendo eso de una u otra manera. El protagonista está cuidando una casa de verano junto a su mujer y su hijita. Es de noche, su mujer y su hija duermen, él no puede dormir. Tocan a la puerta y es su padre fallecido. En ese intercambio con ese fantasma, en un momento el protagonista le pregunta cómo es la muerte, cómo es estar del otro lado. Y con una metáfora fascinante, el padre le dice, es como nadar de noche. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Yo me volví escritor por la muerte de mi hermano. Eso fue lo que catapultó mi propia vocación. Y sin embargo, después de que uno interioriza todos estos mecanismos, si es que es posible, si uno puede se llega a vivir con esto, yo creo que sí es porque muere todo lo que está a nuestro alrededor. La consigna de todo lo vivo es morir, pero a la vez también es un renacer. Entonces, en esa misma apuesta, en ese mismo seguir adelante, sabiendo que uno va a morir, pues yo creo que eso es lo que tiene que ver con la creación literaria. Todo lo que somos bajo este cielo, nuestro universo, nuestra estrella, el sol también va a morir.
y justamente porque vamos a morir es que es más estimulante creación. Creo que la creación es, como han dicho tantos, pues una palabra contra la muerte, no diría yo justamente, no solamente contra la muerte, pero también a favor de la muerte, en pos de la muerte, ¿no? Aceptar nuestra muerte eso es parte del misterio, de este mono consciente que somos, que es lo que me resulta más fascinante, ¿no? Que la conciencia no estuviera presupuestada y que nos demos cuenta de los astros y las estrellas y de nuestro ser perecedero por el mundo. Creo que justamente por eso es que vale la pena intentar. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Mi abuela, antes de que ella se muera, yo hice un pacto con ella y le pedí que por favor, cuando ella se vaya, que desde algún lugar que desconocíamos las dos, a dónde era que se iba, ella me tenía que dictar y hacerme conocer qué pasaba después de que su corazón deje de latir. Y estuve 2 semanas adentro de mi casa, saliendo muy poco, y fue una experiencia de escritura muy interesante para mí, en lo personal. Quedó en un libro mío que se llama Ea y que relata un poco, ¿no? Ese espacio de cuando el cuerpo deja de existir. Me da miedo la enormidad cuando nadie escucha mi voz. Creo que el miedo máximo que tenemos hacia la muerte es justamente ese, ¿no? La soledad, que nadie esté del otro lado. La idea que yo tengo de la muerte lo que más hace es llamarme al intento de ver las cosas tal como son, ¿no? Y eso, o sea, lo que yo veo un poco en la muerte es eso, es como un llamado de atención o como un recordatorio a que trates de ver todo lo más parecido a lo que esas cosas son. La muerte es una interpelación. Le permitió a la humanidad crear civilizaciones, armarse de creencias para soportar esa inconcebible finitud. Ha sido fuente de inspiraciones de muchos artistas a lo largo de la historia. De Dante a Rulfo, pasando por Goethe, Machado de Asís, Borges, Sartre o Richard Strauss en Muerte y Transfiguración. La isla de los muertos del simbolista suizo Böcklin, cuadro que obsesionó tanto a Hitler, Freud y Lenin. También la ciencia ficción se ha hecho cargo de inventar soluciones o respuestas. Frankenstein de Mary Shelley o las nuevas tendencias del siglo XXI, donde la muerte viene en formato digital. Para mí, los zombies son muertos vivientes. Humanos verdes pueden asustar, comen cerebros, caminar más lento. Y los zombies son muertos. En México, el mexicano o los mexicanos, les mexicanes, ¿no?, se ríen de la muerte. La realidad es que pues, hay muy poco risible en un país que se ha vuelto desde hace más de dos sexenios, se ha vuelto una fosa sin nombre. Y en ese sentido a mí me parece muy interesante porque creo que si bien hay tentativas desde la academia, desde el arte, muy pocas desde la política, de comprender qué es lo que está pasando, es muy interesante porque en México la muerte es tan permanente, tan histórica, tan maleable, tan dolorosa y tan vil, tan infame,
que eso ha afectado la manera en que nos pensamos a nosotros mismos como mexicanos. Cuando yo era chica, yo nací en el año 1976 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama Azul. Fue el año en que, bueno, la dictadura militar en la Argentina, y toda mi infancia se desarrolló en ese contexto, en una ciudad donde también había un cuartel militar. Y la muerte, la desaparición física de las personas cercanas, queridas, de las personas que yo veía entrar y salir de mi casa y de la vida, personas hermosas, y su desaparición provocaron en mí un estupor tan grande y una necesidad de encontrar una respuesta a esa pregunta que era la muerte, ¿no? Por eso la muerte siempre es una pregunta. Es un santo como cualquier otro, no es que uno está venerando a la muerte en oposición a la vida, ¿no? Uno está tomando en realidad a la muerte como un espíritu poderoso que lo va a ayudar a uno a tener una mejor vida. Yo la primera vez que fui a un altar de San la Muerte, era un altar grande que había en un departamento en Once, de una ciudad llamada Perla, que había venido del Chaco, y que tenía su altar ahí. Uno entraba al departamento, que era un departamento muy chiquito, y lo primero que se encontraba era un altar gigante de San la Muerte, todo lleno de figuras esqueléticas, ¿no? Y yo me acuerdo que la primera vez me dio una impresión así como, me dio un poco de miedo, ¿no? Pero después fui a la fiesta y vi que había familias, que había chicos, que era un ambiente súper familiar, que la gente entraba, rezaba, pedía cosas para su vida, cosas buenas. Venía gente y tocaba chamamé, después venían mariachis. En México la muerte no es sino la primera, una parte para la continuación del viaje, ¿no? O para decirlo de otra manera, que tiene que ver con el presente. En México la muerte no es sino la primera de una serie de calamidades, ¿no? Esto es muy interesante porque hay un dicho popular que dicen en Veracruz, que dice, mentira que la gente está muerto, nada más están fallecidos, que quiere decir que con el recuerdo de los seres queridos, con su presencia en los objetos, en las cosas, en las prácticas que les gustaban, nos seguimos teniendo muy presentes. Y esto es muy interesante porque en México la muerte es algo que se come, es algo que se baila, es algo que se siente, es algo que se sufre. Entonces, en ese sentido, digo, un país tan lleno de muerte es porque a su vez está lleno de vida. Tan lleno de vida que justamente, y tan lleno de muerte, que la misma muerte se ha vuelto una parte no solamente del carnaval, del vivir, sino también de la propia idiosincrasia del pueblo de México. En ciertos ambientes donde la vida no vale nada y la gente no tiene derechos y la gente no tiene nada y cada vez eso es más así, necesitas santos poderosos. Necesitas a San Jorge, necesitas a San Expedito, necesitas a San la Muerte, necesitas a la Santa Muerte, digo, necesitas santos power. ¿No? Que vos sepas que vos ves la imagen y decís, este me va a proteger porque es un guerrero, porque tiene una guadaña. No, necesitas santos fuertes que te respalden. Y qué mejor que la muerte. Caminaba por el bosque pensando en San José. Si él era carpintero, me pregunté, ¿cuánto cobraría por hacer una librería? De repente... ¿Quién eres tú? La muerte. ¿Qué nos pasa cuando nos morimos? ¿Hay infierno? ¿Hay Dios? ¿Vivimos otra vez? Está bien. Voy a hacerte una pregunta que es clave. ¿Hay chicas? Eres un joven interesante. Nos volveremos a ver. Oh, no se moleste. No es ninguna molestia.
Si yo fuera un zombie, lo que haría fuera comer muchos cerebros. Sí, podría tener un amigo zombie. Comerme los mocos. Solo si no me hace daño. También hay otras muertes más simbólicas, incluso cuando uno deja una relación, como que constantemente uno está en eso, ¿no? La vida y la muerte, siento que es como... A veces por ahí se lo ve como si fuesen cosas muy binarias y muy distintas, o estuviesen uno muy lejos de la otra, cuando creo que son parte de lo mismo. Cada vez que uno está con una persona y cuando se separa de esa persona, bueno, tiene un pequeño duelo que puede durar algunas cuadras o puede durar un día entero, de acuerdo con cómo haya vibrado uno en esa situación. No sé, no lo había pensado nunca, pero me gusta quizás pensar la idea de las separaciones cotidianas o no tan cotidianas como pequeños ensayos para la muerte. No existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Pero ¿por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Siempre hay una consistencia telúrica en la manera en que la literatura mexicana ha encarado la muerte. Eso por una parte, digamos, por la literatura culta o por lo que viene a las bellas artes, pero por otra parte también en la cultura popular ha sido muy pródiga en sus expresiones plásticas, desde las icónicas calaveras y grabados de José Guadalupe Posada hasta las calaveras de azúcar que se dan en los mercados, llevando un poco los nombres de todos aquellos seres que han perecido, ¿no? Entonces siempre la muerte como un resabio dulce, que como dice también un poeta, Rubén Bonifaz Nuña, mientras haya comida y vino, pinche muerte, me das risa. Entonces hay como toda una jerarquía volteada de valores en la cual, desde luego, no es que nadie se ríe de la muerte, nadie se ríe de la muerte de un ser querido, sino más bien es poner una muerte entre paréntesis, ¿no? O si quieren verla, una muerte fenomenológica, donde también se trata de ir tanto dolor, se trata de ir un poco de carnaval. Leí hace unos años a Bakhtin. Hay un libro de él que habla sobre los carnavales y el sentido del carnaval en la Edad Media. Ahí entendí que la suspensión, ¿no? Lo que significa la muerte y la resurrección, eso es el carnaval. El carnaval es ese espacio de suspensión donde no hay leyes, donde el deseo se dispara hacia sus espacios de desarrollo. ¿Qué desea? Viene por lo del seto. Oiga, lo siento mucho, pero... Yo soy el de la guadaña. ¿Cómo? Soy el de la guadaña. Sí, ya lo veo, pero... Soy la muerte. Ya, es que verá, esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y claro... ¿Qué es, cariño? Un tal señor Muerte ha venido por lo de la siega, aunque creo que ahora ya no es tiempo de siega. Vamos, no le dejes en la puerta, cariño. Dile que entre. Querida, no creo que sea el momento. Pase usted, entre. Tómese una copa con nosotros. Pase, vamos. Es muy interesante ver porque en un Día de Muertos conviven tanto el jardinero que arregla las tumbas, como la gente que tiene criptas muy lujosas, como la gente que tiene muertos más pobres, ¿no? Hay como toda una
una suerte de nivelación, que al menos ese día, el Día de Todos Santos, es cuando todos se sientan a la mesa, ¿no? Tener presente que esto no es una folclorización de clase, no es una cosa only for export, sino que realmente, como es algo que viene de abajo, es algo que viene realmente de las capas más populares. Uno lo puede ver en las celebraciones de muertos en Michoacán. Es algo que siempre que las cosas vienen de abajo, pues realmente llegan hacia arriba, a diferencia de lo que pasa al revés con el lenguaje, ¿no? Son cosas que están instaladas en el tejido más profundo y que directamente muchas veces se ha dicho que México es un país católico, cosa con la que yo no estaría tan de acuerdo, aunque sí diría que es un país religioso, donde el sincretismo del catolicismo mexicano es por mucho, no es el sincretismo español, no es un catolicismo europeo, no es un catolicismo únicamente latinoamericano, sino es un mestizaje en el que uno escucha las canciones, las letanías, los responsos, y lo que se siente ahí es la pervivencia de un mundo mítico, de una magma que, como nuestros volcanes, en algún momento estalla y destruye todo a su acontecer, porque es verdaderamente tremebundo, doloroso y letal. Acá ya en ese sentido es como que tenemos una visión más como moderna, que de la muerte y de los muertos hay que olvidarse en cuanto uno pueda, ¿no? Nuestra forma de lidiar con la muerte actualmente es el olvido en la medida que sea posible y lo más rápido que se pueda. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy, señor. Juan Rulfo, como buen mexicano, mantuvo con la muerte una relación simbólica original, dando lugar a una de las mejores novelas de la literatura latinoamericana, Pedro Páramo. Allí, aunque el lector no lo sabe de entrada, todos viven muertos, rememorando las historias de vida, atascados en ese pueblo purgatorio llamado Comala. Es novela de murmullos más que de fantasmas, y la muerte no es aterradora, sino un lugar desde donde la vida se puede observar y contar. La condena no es la finitud, sino la imposibilidad de modificar lo acontecido. Por eso Rulfo plantea una historia de voces que repiten y repiten las historias vividas. La experiencia con la muerte me llegó no tan temprano, después de los 20 años, y fue con la muerte de mi padre, y me relacionó más con la vitalidad de la muerte y no con la muerte de la muerte. Como que la muerte de mi padre para mí fue muy explosiva y me hizo conectarme a mí mucho más con la vida y me hizo ver la muerte desde la vida de una manera mucho más hermosa y creo mucho más acorde con la manera en la que yo tenía ganas de ir viviendo mis días. Como dice Rulfo, ¿no? No sabemos si nosotros somos vivos o somos los muertos para un universo paralelo. Yo creo que la muerte es aquello donde se acaba la esperanza, ¿no? Pero se mantiene el sentimiento. Entonces alguien habituado a evitar la ausencia va descubriendo que esos contornos, que esas figuras que faltan, que esa ropa añejada, que esos pequeños utensilios están cargados de sentido y están cargados del sentimiento justamente de lo que no está. Y yo creo que ahí donde no estás, ese es el lugar de tu nombre. Y por ahí podemos entender que la muerte es también la posibilidad de la transformación. Y la transformación de los que quedan, de los que se tuvieron que vincular con esos cuerpos. Y el renacimiento de los que quedan. En un momento Platón, llegando con Sócrates, lo ve antes de tomar la cicuta y le dice, y lo ve tocando con una ocarina, aprendiendo una canción, y le dice: oye Sócrates, pero ¿para qué estás aprendiendo a tocar la flauta, esta melodía ahora si estás por morir? Justamente para aprenderla antes de que me muera. Creo que de eso se trata un poco el misterio o la fascinación o la necedad del trabajo artístico, ¿no? Intentar hacer las cosas justamente porque nos vamos a morir, para subrayarlo bien, ¿no? Que estemos bien muertos y bien gozados. La muerte, desde un punto de vista simbólico, es una gran pregunta,
cuyas respuestas constituyen nada menos que la historia de la humanidad.